finalizamos el tema con el estudio de problemas inhomogéneos para la ecuación del calor inhomogénea. Este es el problema más general que nos podemos imaginar para una ecuación como la del calor. Tenemos la ecuación del calor con término inhomogéneo para una varilla finita. Conocemos como datos la temperatura inicial, tenemos una condición inicial entonces, y tenemos dos condiciones de contorno. En este caso son inhomogéneas, ya que nos dan temperaturas en los extremos que no son nulas y pueden depender del tiempo. Como ya sabemos, el uso de condiciones de contorno inhomogéneas nos impide el uso de series de Fourier. Por tanto, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos cuando teníamos temperaturas constantes en los extremos. Vamos a introducir una función u mayúscula que cumpla estas dos condiciones. Podemos elegir varias funciones, pero la más sencilla sería introducir polinomios de interpolación que interpolen entre los valores alfa de t en el extremo x igual a 0 y beta de t en el extremo x igual a l. Aquí vemos claramente que cuando x vale 0, este término se anula y tendremos la temperatura alfa de t, y cuando beta vale l, ese término se anula y nos queda beta de t como temperatura, como podemos ver fácilmente. Por tanto, esta es una función más o menos sencilla que cumple las condiciones de contorno. Lo que vamos a hacer es, se la vamos a restar a la solución que no tenemos y vamos a escribir todo el problema en función de la función diferencia z. Empecemos, por ejemplo, por la ecuación que cumple z. La ecuación que cumple z será la diferencia entre la ecuación que cumple u y la ecuación que cumple u mayúscula. U cumple esta ecuación, con lo cual aquí tenemos el término de fuerza. Y aquí tenemos que sustituir la función u en estas derivadas, a ver qué términos nos salen. Y vemos que la derivada con respecto al tiempo pues es simplemente alfa de t por este polinomio menos la derivada de beta por x partido por l. Las derivadas con respecto a x se anulan porque tenemos polinomios de grado 1. Esta es la ventaja de utilizar funciones más sencillas. Por tanto, vemos que seguimos teniendo una ecuación del calor inhomogénea con un término inhomogéneo distinto, pero cualitativamente el problema es similar. Vamos ahora con la condición de temperatura inicial. La condición de temperatura inicial para z será la diferencia entre la temperatura inicial u y la temperatura inicial que nos da u mayúscula. Sustituimos en ambas expresiones t igual a 0, u cumple la condición inicial de ser la temperatura f de x, y cuando sustituimos t igual a 0 en la función u, lo que tenemos es simplemente alfa de 0 por este polinomio más beta de 0 por este polinomio. Por tanto, aquí lo mismo. Teníamos una condición inicial y la condición inicial se ve afectada por ese término que hemos introducido. Pero cualitativamente el problema es similar. Vamos ahora con las condiciones de contorno. Pues igualmente la condición de contorno para z será la diferencia entre la condición de contorno para u y para u mayúscula. U en el extremo x igual a 0 toma el valor alfa de t. Y la función que hemos introducido aquí, la hemos hecho adrede, tiene el valor alfa de t también. Con lo cual tenemos que z tiene una condición de contorno homogénea. Y lo mismo en el otro extremo. En el otro extremo haríamos esta diferencia. U en x igual a l tiene el valor beta de t, lo mismo que la función que hemos introducido u mayúscula. Por tanto, aquí sí que tenemos una mejora. Tenemos condiciones de contorno homogéneas cuando antes no la teníamos gracias a la introducción de la función u. Luego, la condición inicial y el término inhomogéneo han variado, pero cualitativamente el problema en esos términos es idéntico. Lo que sí hemos mejorado, evidentemente, han sido las condiciones de contorno homogéneas que nos van a permitir resolver el problema tal cual hemos visto en vídeos anteriores, ya que este problema con condiciones de contorno homogéneas ya lo teníamos resuelto. Lo único que tenemos que hacer es aplicárselo a un nuevo término de fuerza de esta forma y a una nueva condición inicial de esta forma, como vemos. Bien, pues entonces ya tenemos el problema resuelto. Descomponemos la solución que no tenemos u en
la función interpolatoria que hemos introducido y otras funciones v y w que, como en vídeos anteriores, cumplen alguna de las condiciones del problema. La función w tiene condiciones de contorno homogéneas, cumple la condición inicial para una ecuación homogénea, problema que ya hemos resuelto, y la función v cumple la ecuación inhomogénea con condición inicial nula y condiciones de contorno homogéneas, problema que ya hemos resuelto también en vídeos anteriores. Por tanto, podemos expresar las soluciones. La solución para w es la tradicional para un problema de contorno mixto homogéneo y la función v cumple el problema para las condiciones para el término inhomogéneo en la ecuación del calor. Recordemos que g contribuye a esta expresión a través de los coeficientes del desarrollo de Fourier en senos y el término de fuerza contribuye a v a través de las funciones Tn de t que obteníamos al descomponer el término de fuerza en serie de Fourier en senos y resolviendo las ecuaciones correspondientes con condiciones iniciales nulas. Por tanto, vemos que descomponiendo en tres partes el problema podemos resolver cualquier problema inhomogéneo para la ecuación del calor o para cualquier otra. Ahora os propongo que resolváis este problema inhomogéneo. Tenemos la ecuación del calor inhomogénea, una condición inicial y condiciones de flujo nulo en los extremos. Os pido que resolváis este problema descomponiéndolo en problemas sencillos. Y aquí tenemos otro problema para otra ecuación. Es la ecuación de la cuerda vibrante con término de fuerza, una cuerda finita. Tenemos la posición inicial de la cuerda, la velocidad inicial de la cuerda como condiciones iniciales y tenemos condiciones de extremos fijos. Igualmente, la solución para esto es descomponer en problemas más sencillos.